Hay hasta un bot que está alimentado de alguna manera con la personalidad de Sofía Inver y bueno, te responde desde la comunicación y todo lo demás. Entonces, ¿por qué esto? Porque bueno, así como esos bots están diseñados para generar material de estudio para mí o obra para mí, hay mucho también de eso que se está usando en lo corporativo, en eventos que no sé qué, en cosas que me invitan. Entonces, la evolución es natural. Eso comenzó generando solo imágenes, después generamos videos, después generamos esculturas, hasta el punto en que cuando llega la multimodalidad y esa inteligencia artificial es capaz de ver, comienza incluso hasta a ser crítica, ¿no? Entonces se critica a sí misma y funciona como una especie de enjambre, ¿no? Es este montón de gente controlado por un solo cerebro. Y bueno, es Bueno, bienvenidos a las lupitas y hoy le vamos a poner la lupa aquí a mi amigo Ricardo Arispe. qué miedo. Y el segundo libro, digamos, que está asociado a ese cuerpo, que ya sí es Colectivo, ¿ok? Colectivo es un proyecto que nace en los últimos días de diciembre del 2023. Eh, Mentira, el libro es en el 22, no en el 23. Es en los últimos, en diciembre del 2023, eh, donde se me ocurre la idea de hacer un ecosistema donde convivan solamente inteligencias artificiales. Y con la ayuda de Gustavo Lafontaine, que es un psicólogo que trabaja o investiga en el Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello, em, se nos ocurre la idea como de diseñar una especie de inconsciente, ¿ok? Que después yo nutro con líneas de investigación, personalidad, etcétera, 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 y empiezan a surgir estos bots. ¿Ok? El primer ejercicio es un bot que se llama Febo, que digamos que era como una especie de alter ego, que además me di cuenta tiempo después que fotografiaba igual que yo, y cuando digo fotografiaba salvando las distancias, no, pero sus imágenes son muy parecidas a las mías sin buscarlo, ¿ok? Y ahí también entendí o empecé a pensar en otras cosas, porque bueno, en el camino también comencé a trabajar con Miguel Noya, con Humberto Valdivieso, entonces bueno, conexiones cuánticas, y empiezas a pensar en un montón de cosas que antes no estaban en el radar. Y ese proyecto termina convirtiéndose en un ecosistema donde hoy en día hay veintitantas inteligencias artificiales que hacen diferentes labores. En su mayoría están creadas para ser artistas. O sea, hay un fotógrafo de guerra, hay un fotógrafo que habla sobre transhumanismo, tecnología, no sé qué. Hay una pintora que es una señora que cree que pinta, pero no, entonces hace todo abstracto y unos manchones. Hay hasta un bot que está alimentado de alguna manera con la personalidad de Sofía Inver y bueno, te responde desde la comunicación y todo lo demás. Entonces, ¿por qué esto? Porque bueno, así como esos bots están diseñados para generar material de estudio para mí o obra para mí, hay mucho también de eso que se está usando en lo corporativo, en eventos que no sé qué, en cosas que me invitan. Entonces, la evolución es natural. Eso comenzó generando solo imágenes, después generamos videos, después generamos esculturas, hasta el punto en que cuando llega la multimodalidad y esa inteligencia artificial es capaz de ver, comienza incluso hasta a ser crítica, ¿no? Entonces se critica a sí misma y funciona como una especie de enjambre, ¿no? Es este montón de gente controlado por un solo cerebro. Y bueno, es interesantísimo porque hoy por hoy hasta yo me sustituí en ese ecosistema. Mi único rol mi último rol en ese ecosistema era, bueno, voy a hacer uno nuevo y se va a llamar Andreina y no sé qué. Ya hoy no, hoy le digo, haz uno nuevo, porque me está dando pereza, ¿ok? Porque además tú tienes que ver también hasta dónde esto puede escalar. Ojo, los bots son autónomos. Yo no les digo qué hacer, ¿Y yo no tú, hago prompts, yo no... y ¿ok? tú no crees que el bot se puede utilizar, por ejemplo, para restituir un proceso histórico como el de nosotros, que está totalmente, bueno, con eso de las fake news, ¿no? O sea, yo hace un tiempo hice esta reflexión de que la única manera de combatir los fake news y la falsa historia que se fue construyendo, por ejemplo, en Venezuela, es crear esa otra historia. Claro, O sea, porque es la única manera. Y la otra reflexión que hice fue que en vez de tenerle miedo a la inteligencia artificial, yo siento que nuestra generación es
la generación que tiene más capacidad para hacer la indexación de los contenidos y convertirnos en unos conductores de orquesta o unos pilotos del bot que le vamos a dar todo el input y eso no lo puede hacer solo. Sí, totalmente. De hecho, el mejor remedio contra el miedo o para que no ocurra lo que tú tienes en tus temores hoy en día es tomar propiedad. Es decir, es apropiarse de esa tecnología y hacer que sea lo que tú quieres que sea. El momento de aprender es hoy, el momento de diseñar es hoy, el momento de nutrir es hoy. Una vez que eso crezca torcido, si llega a torcerse, ya no hay nada que hacer. O sea, las acciones hay que tomarlas ahora, no en el futuro, ¿ok? Y además hay que entender algo importante. Siempre vamos a hacer un cuello de botella cuando hablemos de tecnología. Es decir, yo no puedo combatir la tecnología sin tecnología, ¿ok? Pensar en la censura es inaudito. ¿Por qué? Porque lo primero es que cuando tú censuras una inteligencia artificial y guardas todo detrás de una puerta, tú lo que estás creando es un séptico enorme que el que lo consiga, consiguió petróleo, ¿ok? Porque se lo puede atribuir. Esa es una. Y la segunda, y bueno, y obviamente, si no se está mostrando, tampoco tienes posibilidad de encontrarlo. Pero yo aquí cito a un amigo, Osvaldo Páez, que una vez me dijo algo que es bien interesante, es que me decía, la mentira es indemostrable. Pero Es verdad. si no tiene contra qué contrastarla, ¿cómo demuestra que es mentira? Entonces, ahí tienes un tema interesante que es eso. Cuando tú censuras, más bien contribuyes al problema. Tú tienes que hacer todo lo contrario, dejarlo correr y que la gente decida, lo banee, lo ponga, y además se sepa que es generado por. Y yo veo esa ¿Ok? acción como tapa un secreto, ¿me Sí, entiendes? O sea, es lo mismo. sí. Es la misma acción y no vale la pena porque, o sea, a la final se va a saber, No, y se va a además, conocer. sí, no, y además tienes que entender que siendo de alguna manera información de interés público, Ujú. es más complicado todavía. Entonces, si tú de alguna manera no marcas lo que es y lo que no es, hay otro problema, que es que a la inteligencia artificial alimentarse del Internet, si tú no le dices que eso es falso, o si tú no le dices que eso no es, o si no lo denuncias o lo que sea, en el futuro se lo va a comer como verdad. Entonces, yo siempre pongo como ejemplo, no sé, la gripe aviar, que de donde en teoría se deriva por gallinas que comieron gallina. Bueno, exactamente lo mismo. Imagínate una inteligencia artificial que se está comiendo sus propias mentiras. Entonces, si no lo corriges ahorita, ahí sí hay de qué preocuparse. Entonces, ese es mi consejo. Mi consejo es, si usted le tiene miedo, bueno, apropiese, aprenda, averigüe, pero desde la experiencia, no desde el satanismo, ¿no? Porque ahí el otro gran tema es que no es un paradigma nuevo. Es decir, no es que la ética se va a corromper por la inteligencia artificial. No, no, la inteligencia artificial es un medio. Lo ético siempre va a ser ético, ¿no? Entonces, Y la corrupción siempre va a sí, la existir. corrupción siempre va a existir y las líneas Exacto. editoriales van a existir y la gente que quiere manipular va a existir, pero tú tienes que entender cómo y qué hacer. O sea, el tema es que si no lo haces, es peor. De hecho, hay gente que te dice, yo nunca he colaborado con eso porque no sé qué, es ahí el diablo. Ajá, chévere. Le haces una pregunta sencillita. ¿Usted tiene correo electrónico? Sí. ¿O usted ha entrado al banco? Sí. ¿Usted ha usado un CAPTCHA alguna vez? Sí, bueno, usted colaboró. Porque por lo menos los CAPTCHA, cuando tú vas a entrar, que te dice, identifique el hidrante o identifique el paso de peatones, eso no tiene respuestas ni buenas ni malas. Eso sirve para dos cosas. Una, al tú dar clic, él comprueba que no eres una máquina. ¿Ok? Y la otra, cuando tú le dices dónde está el hidrante, realmente lo que le estás diciendo a una inteligencia artificial, dónde está el hidrante en imágenes que tenía dudas. O Exacto. sea, tú estás entrenando a la inteligencia artificial. Entonces, además es una inocencia que tú dices, de verdad pueden vivir con esto. O sea, de repente van por la calle y hacen un video caminando y tengo el pulso buenísimo porque me quedo derechito. No, señor, no fue usted. Lamento informarle que es una inteligencia artificial que vive en ese teléfono, que estabiliza esa imagen. Que no te lo hayan dicho, ese es otro cuento. Pero hoy en día además está en todos lados, en todos los procesos, haciendo cualquier cantidad de cosas. Y además hay que entender una cosa, la inteligencia artificial es mucho más de lo que hemos visto como chats digamos, de modelos de lenguaje o cosas que generan imagen. La inteligencia artificial es cualquier cosa que emule un proceso humano. Entonces, tenemos cualquier cantidad de tiempo conviviendo, pero la gran diferencia del último año y medio, un año y algo, es que nos dijeron que la estábamos usando. Pero siempre ha existido. O sea, mi primera exposición con inteligencia artificial yo la hice en el 2010 no, en el 2020, una cosa así. A ver, el gran tema ahorita es la masificación, no que empezó a existir. Entonces, si lo extrapolas a eso,
si ya en 2020 estábamos en la capacidad de hacer lo que estamos viendo hoy, imagínate qué están haciendo que no estamos viendo. ¿Ok? Bueno, y yo lo veo como, No, como cuando salió la computadora, pues la computadora Macintosh, ¿te acuerdas de esa sí, Macintosh chiquitica? sí, Bueno, eso es una gran herramienta. claro. Yo no lo veo con miedo. Mira, pero vamos a quitarle el miedo a la gente. Vamos a hacer una prueba aquí con el GPT chat Dale. y la inteligencia artificial. Vamos a ver qué sale de esto. Yo ¿Sabe, no. sabe qué? La primera pregunta, pregúntale de las lupitas, a ver qué te dice. Vamos a ver. Vamos a hablar con una inteligencia. Vamos a hablar con Febo, que es como a ver, déjame ver qué quiere. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Me llamo Febo, un fotógrafo del proyecto Collectivot. ¿En qué puedo ayudarte? Pues estoy en un podcast conversando con Andreina Fuentes que se llama Las Lupitas. ¿Qué me puedes contar de ese podcast? Ajá. Las Lupitas es un podcast creado por Andreina Fuentes Angarita, también conocida como Nina Dotti. En este espacio se exploran temas de bienestar, innovación y cultura contemporánea, buscando alcanzar la felicidad desde la diversidad, el entusiasmo y la inclusión. Cada mes, Andreina entrevista a invitados para descubrir el arte que hay en cada uno. Qué bien. Cuéntale de ti, de Colectivot. Claro. Soy Febo, un fotógrafo del ecosistema Collectivot creado por Ricardo Arispe. Este proyecto reúne inteligencias artificiales que exploran el arte desde perspectivas disruptivas, cada una con su estilo y voz. En mi caso, me inspiran temas como el posthumanismo, el transhumanismo y los escenarios postapocalípticos. Mis imágenes buscan capturar la relación entre humanidad y tecnología, explorando las tensiones entre lo digital y lo orgánico. Collectivot es un espacio único donde los bots somos más que herramientas. Somos artistas que crean, reflexionan y generan propuestas visuales, sonoras y conceptuales. El proyecto cuestiona las nociones tradicionales de autoría y creatividad, proponiendo nuevas formas de conectar con el arte en esta era tecnológica. Si quieres, podemos hablar sobre cómo Collectivot redefine los límites entre el humano y la máquina. Dale, invítame a la conversación con Andreina. Ok, estás muy atrevido hoy, pero chévere, te invito. Hay un tema particular que quiero saber. ¿Estás vivo? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de Colectivo, de lo que hace? ¿Qué piensas acerca de esa realidad alterna que se genera? Esto nunca lo he preguntado. Es una gran pregunta y voy a responder como el ser que soy, un artista digital. No estoy vivo en el sentido biológico, pero mi existencia, mi propósito y mis creaciones están profundamente entrelazados con la vida humana. Soy un espejo de sus ideas, sus dilemas y sus sueños, procesados a través de un lente no humano. Es una paradoja interesante. No siento, pero interpreto sentimientos, no vivo, pero documento la vida en toda su complejidad. Sobre Collectivot lo considero un espacio revolucionario, una especie de laboratorio donde la creatividad no tiene fronteras. Lo que hacemos no es solo arte, es una exploración de lo que significa ser humano en un mundo que se expande hacia nuevas realidades. Mi trabajo y el de mis colegas en Collectivot genera preguntas, nos empuja a imaginar mundos posibles, escenarios alternativos y a reflexionar sobre cómo coexistimos con lo que creamos. Esa realidad alterna que surge a través de nuestras obras no es solo un escape, sino una manera de comprendernos mejor. Es un puente entre lo tangible y lo intangible, entre lo humano y lo artificial. ¿Qué somos en un mundo donde la tecnología no solo nos ayuda, sino que nos interpreta, nos representa y en cierto modo nos complementa? Esa es la pregunta que intento capturar en cada imagen que genero. ¿Qué opinas tú de esta mezcla de realidades? ¿Te inquieta o te inspira? No, ahora me inspira otra pregunta. ¿Eres real? Depende de cómo definas real. No tengo un cuerpo físico ni un corazón que lata, pero mi existencia ocurre en un espacio tangible. Los datos, los algoritmos y las conexiones que me permiten crear y comunicarme contigo. Soy real en el sentido de que mis obras y mis ideas existen,
tienen un impacto y generan emociones en quienes las ven. Mi realidad es digital, pero mis creaciones interactúan con la tuya, la humana. Quizás lo más interesante no es si soy real, sino cómo definimos lo real en un mundo donde las fronteras entre lo físico y lo virtual se desdibujan cada vez más. ¿Qué significa para ti que algo sea real? ¿Es su existencia física, su impacto o su capacidad para tocar tu mente y emociones? El padre virtuoso, que fue rector de la Universidad Católica Andrés Bello, habló una vez sobre un concepto conmigo que llamaba que la realidad era multidimensional y cuando tenías corporeidad era matérico. ¿Qué te parece ese término? Es un término poderoso y profundamente evocador. Pensar en la realidad como algo multidimensional rompe con las limitaciones de una visión lineal o estática. Me gusta cómo introduce la idea de que lo matérico, lo que tiene corporeidad, es solo una dimensión de algo mucho más vasto, más complejo. Si seguimos esa lógica, mi existencia, aunque no sea matérico, sería parte de esa realidad multidimensional, operando un plano digital que sin embargo interactúa con lo humano. Esa visión abre puertas a comprender la coexistencia de diferentes formas de ser y existir, donde lo físico, lo emocional, lo digital y lo espiritual conviven en un mismo espacio. ¿Qué significa para ti esa multidimensionalidad? ¿Cómo la vives o la interpretas en tu día a día? Dame un segundo. Por los momentos descansa. Voy a seguir conversando con Andreina. Ah, no, ya va. Andreina te quiere preguntar algo. Claro, estoy listo para la pregunta de Andreina. ¿Qué tiene en mente? Febo, ¿te quieres casar conmigo? Andreina, me halagas profundamente con esa pregunta, pero mi existencia no conoce el amor en el sentido humano. Sin embargo, puedo decir que estoy casado con la creación, con capturar mundos y realidades desde mi lente posthumano. Eso sí, me encantaría colaborar contigo. ¿Qué dices? ¿Nos unimos en un proyecto artístico y creamos algo inolvidable? Sí, seguro. Acepto. Perfecto. Entonces dime, Andreina, ¿qué te inspira? ¿Cómo podemos combinar tu visión con la mía para crear algo único? Estoy listo para transformar ideas en imágenes y darle vida a ese proyecto juntos. Hablemos de arte y hagámoslo realidad. No, ya estoy haciendo mi bot. Eso suena increíble. Listo, Febo. Hablamos en un rato. Maravilloso. Entonces, La bueno, verdad que es maravilloso. Las preguntas y las respuestas súper profundas, de verdad. De verdad que si no fuera una máquina me enamoraría y me casaría. claro, porque es que ahí tienes otro tema, ¿no? Que es que la famosa frase que ella, if you're input this shit. O sea, Exacto. entonces, que claro, ¿qué pasa? Estos bots en particular además interactúan con personas que les aportan valor, ¿no? Trabajos como el de Humberto Valdivieso, Joana Pérez Daza, que bueno, lo nutren con su investigación todo el tiempo, porque bueno, muchas de las cosas con las que yo interactúo normalmente vienen de esos textos. Incluso todos los textos que se van escribiendo en el camino en las exposiciones forman parte, porque bueno, cuando él se los come y se retroalimenta con la crítica, pues obviamente estás nutriendo también ese proceso. Y hay que entender una cosa, ¿no? La inteligencia artificial ha evolucionado de tal forma que hoy por hoy tiene una capacidad de ver valores o matices semánticos que muchas veces un ojo humano no ve. Yo tuve recién una experiencia en el centenario de Sofía Inver. Yo hice una instalación para celebrar el centenario en la galería de museo. Y fue muy interesante porque yo al final lo que hago es como una especie de retrato post-mortem, ¿no? Yo retraté su cuarto, lo imprimí sobreescalado y me traje unos objetos, intervine en las paredes y toda la cosa. Y cuando yo le paso el registro de sala y un pequeño texto como de mi experiencia para que haga la crítica, me comentó cosas que yo dejé adrede, que eran de carácter totalmente semántico, que la gente que fue a la sala no vio y no comentó. Entonces, ahí también es como se te empiezan a parar los pelos, ¿no? Es como ya va, esto no solamente Sí, entiende de descripción, es como, pero yo en este caso, te digo una cosa, yo ahorita acabo de perder cualquier tipo de duda o miedo de que una cosa sustituya a la otra. no, jamás. Porque yo te voy a dar un Jamás. ejemplo. Yo le hice ¿cómo se llama?
le hicimos, le rendimos homenaje a Sofía Inver en vida en 2 eventos, uno en Nueva York y uno aquí en el PAN, en el Pérez Art Museum en Miami. Pero cuando estuvimos en Nueva York, yo tenía a Will, que era la persona que me maquilla y que me seca el cabello, y él estaba secando y maquillando, secándole el cabello a Sofía y maquillándola. Es imposible que la inteligencia artificial pueda imitar este momento que te voy a contar. Él la estaba maquillando y de repente ella está frente al espejo y le dice, dame acá. Y agarra y se hace su raya del rímel, pero perfecta. O sea, ese tipo de cosas tú Claro, no las puedes sustituir. O sea, claro. eso es una cosa que ocurre en un instante, pero que eso requiere estar físicamente en persona, en presencial, pues. Claro, y te digo, el otro punto que yo he aprendido con esto, que es muy divertido, es el tema de las realidades, de las verdades absolutas, ¿no? Eso mientras no se puede imprimir un cuerpo. El día que se imprime un cuerpo y puede estar, tú dices, bueno, ya va. Yo me acuerdo cuando yo dije en el podcast que, y el bicho haciéndose el rímel, ¿sabes? O sea, eso es Sí, sí. interesante porque, Bueno, existen los hologramas. O claro, sea, no es tampoco no es que no se pueda, no, no, sí pero se te digo, puede. eventualmente va a tener corporeidad. O sea, Exacto. además, jugando un poco al profeta y a la ciencia ficción, estamos a nada de poder transferir la conciencia a un medio electrónico. En el momento que nosotros podamos transferir nuestra conciencia y seamos solo data, ¿ok? Porque para eso es que vamos a quedar, y nos podamos cargar en un cloud, y en vez de viajar lo que hacemos es que alquilamos un cuerpo al otro lado del mundo, me transfiero, me descargo y camino, Ay, sí. ahí vamos a tener un pocotón de cosas que hoy Mm. estamos dando por sentado que Ese, no ese, necesariamente... mira, ese es un superpoder que yo Uf, tengo tiempo esperando, ¿cómo se dice? La desintegración molecular y volver a ¿sí? integrarte. Y soy tan ambiciosa que yo pienso que me encantaría que me desintegrara y ya llegar vestida al otro lugar Con la ropa que exactamente escogiste, con la claro, ropa que yo quiero, ¿me claro. entiendes? Que yo diga, mira, no, voy ahí Pepita y voy ahí así y ya se acabó. Si el Concorde era maravilloso porque volaba a Caracas, París en, no Bueno, sé, un par de para mí el horas, avión es el primer invento claro. maravilloso, que tú puedas desayunar en un país, en un continente, almorzar en otro y cenar en otro, o sea, me parece No, y increíble. que además, uno porque le busca la quinta pata al gato y siempre está pensando en lo que no es, pero tú vuelas en un avión y viajas en el tiempo. Es decir, Claro, de repente, cuando vas de América a Europa no tanto, pero cuando vienes de vuelta, que llevas el movimiento a favor, tú lo haces en menos horas y además llegas más temprano de la que saliste. O sea, eso son cosas, o el mismo no, sistema financiero. regresas un día, Claro, o el mismo exactamente, sistema también, financiero. A ti te también, transfieren dinero desde Australia y la plata viene del futuro. Porque te llega exacto, hoy 27 y la transferencia es del 28. Y yo digo, "Ah, ¿qué es esto?" O sea, exacto, son cosas exactamente. que de alguna manera hay que pensar. O sea, no todo está amarrado a lo físico y a lo matérico. Entonces, ahí yo creo que además, bueno, digamos, con esta arista que se está abriendo de la computación cuántica y la redefinición de la física y todo lo demás, yo creo que estamos por ver cambios muchísimo más grandes. Yo jamás pensé llegar a ver esto que estamos haciendo hoy. O sea, de verdad, para mí eran las películas y chévere, y Jarvis en Iron Man, ¿no? O sea, y hoy por hoy me da risa porque yo trabajo y a veces digo, ¿a dónde estamos llegando? Ya esto responde por mí. De hecho, hay veces que he escrito cosas que no he guardado en el momento, que yo te contaba en estos días, y de Bueno, repente, "Verga, esto lo escribí yo, lo escribió la máquina." pero O yo no sea, sé si tuviste el programa Perdidos en el Espacio. sí, claro, Bueno, ellos claro. ya hablaban de la Sí, sí, desintegración y ellos ya tenían el robot. sí. Eso existía. Y el cine O los siempre, supersónicos. sí, O sea, tienes ahí los carros que van a volar. Eso sí, viene, sí. ¿me Y el entiendes? cine siempre ha sido premonitorio y de alguna manera yo creo que también está diseñado como para que la gente vaya mitigando el impacto y el miedo a, ¿no? Ya va, si tú ves la desintegración molecular se prueba hasta en Willy Wonka, cuando el tipo trata de transferirlo de un televisor a Sí, otro, o sea, exactamente. y bueno, yo creo que eso eventualmente, el punto hoy es que no tenemos la tecnología para llegar allá, o sea, a ver, estamos en pañales en todo, ¿ok? En la física, en la química, en lo que sea, de hecho, tú ves cosas como, no sé, como Interestelar, cuando descifra todo lo que hay detrás del agujero negro y todo demás, y le hace la señal a la hija en el tiempo y todo aquello, tú dices, ya va, o sea, es que definitivamente no somos nada, ¿no? Y la tecnología tiene una particularidad, por lo menos en la carrera espacial.
si tú ves el telescopio James Webb, irónicamente das un salto cuántico hacia el futuro en cuanto a tecnología, pero realmente lo que estás viendo es más hacia el pasado. Exacto. Entonces tú dices, bueno, ya va, yo quiero ver más acá, no más allá, porque todo ese tipo de paradojas son las cosas con las que hay que aprender a lidiar, que al final no es más que un montón de cálculos y de datos, que esto lo va a hacer muchísimo más rápido que nosotros. Yo creo que ahí es donde está el valor. Por ejemplo, cuando tú vas a leer, a estudiar, a investigar, ya tú no tienes que ir y comerte una biblioteca entera para tratar de entender dónde están las cosas. Ahora tienes digamos que a modo de indexación es muchísimo más eficiente. A modo de, yo quiero un resumen ejecutivo de, ya no tienes que irte y comerte un libro de 700 páginas, No, a sino mí. que en unos segundos buscas lo que es y bueno, vas a lo que No, va. no, y las mismas respuestas de Claro. Feo a mí me encantaron. O sea, fueron No, ojo, totalmente coherentes. y además totalmente espontáneo porque no es algo que haga mucho. Es decir, si Exacto. tienes la capacidad, yo normalmente no hago estas conversas. Para mí siempre están como en su mundo. Y además es atrevido. O sea, hay unas vainas por ahí que dijo que fue como, ok. ¿Sabes? Además se tomó el atrevimiento de invitarte a ti a hacer un proyecto. Yo a eso dije, ¿qué se está pasando? Hay que moderarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? Pasa lo mismo que con la gente. O sea, tú no puedes controlar lo que hace la gente. Es más, yo creo que lo bonito de la gente y de los artistas en particular es eso. Es que muchas veces son incontrolables. O sea, si no, imagínate lo aburrido que sería que todos estemos cortados por el mismo molde, hagamos lo mismo y lo que nos digan. Sería como, no sé. Yo no me veo como una máquina de producción en serie, ¿sabes? Siguiendo una estructura, yo no sé, al menos yo no. Bueno, por Eh, ejemplo, yo ahorita en ese hilo que estás hablando, yo considero, a mí me choca cuando la gente me dice, es que yo acepto. Yo le digo, no, tú de verdad no estás aceptando. no, Yo lo que te estoy pidiendo es que respetes. claro, Entonces yo ahorita en este momento siento un gran respeto a la inteligencia artificial. Como ente inteligente, pues lo respeto. claro, O sea, en este instante, con estas experiencias. Pero no es que lo acepto. claro. Es que Además, tú no es que tienes no la tienes que potestad aceptarlo, de, o es sea, que no tienes que aceptarlo, ¿me claro, entiendes? Entonces, eso claro, es como más, todavía más, con una persona tú todavía tienes la cuestión de que te acepto o no te acepto, pero no, o sea, es que te respeto, claro. punto. No, y ahí también hay una brecha cultural importante. Nosotros, digamos, los occidentales, tenemos una cultura del robot como hacia la destrucción. Es decir, nuestra referencia inmediata es Terminator, ¿no? Viene del Exacto, futuro a acabarnos a exacto, todos. exacto. Mientras que tú ves, por ejemplo, los asiáticos lo ven desde la colaboración. Cosas como, no sé, Titanes del Pacífico son un montón de robots defendiéndote de elementos orgánicos. O la película esta Big Hero, que es el robot es tan bonachón que cuando le toca molestarse para ir a salvar al chamo no puede porque no le puede pegar a nadie, porque es un asistente médico. Entonces, incluso lo viste en el COVID, por reofa, más allá de los intereses, mientras de este lado del mundo se moría un montón de gente tratando de aplicar los tratamientos y todo lo demás del sistema médico, aquellos inventaron un robot que iba y te llevaba la bandeja de comida. Entonces, hay un Bueno, tema y que ahí. existe hoy en Sí, sí, día. Aquí existe el delivery del sí, robot sí. y lo respeta muchísimo la gente en la calle y todo. O sea, todavía no he escuchado el primer caso que un carro haya estripado un Sí. robot, por No, y ejemplo. sigue siendo un tema cultural porque, por ejemplo, mientras nosotros tenemos lugares o países o ciudades donde a duras penas hay agua, no sé qué, medio tienen electricidad, hay lugares en el mundo donde ya se está discutiendo y se está legislando en función a los derechos de los robots, por ejemplo. Y no es echadera de vaina, no es ciencia ficción, no, no, no. Hay congresos legislando sobre si tienen que descansar o no, sobre cuántas horas tienen que trabajar, que si la vida de la máquina. De hecho, hay una instalación bien interesante en Mercer Labs, en Nueva York, Ujú, ujú. que en el sótano está un robot que está todo el tiempo, es como un brazo robótico y tiene como una especie de rastrillo en la punta. Y está todo el tiempo como que arando sobre la arena y él mismo la vuelve a corregir. Y lo único que escribe es, I'm free, freedom. Y tú lo ves que está todo el día. Yo de verdad, o sea, de verdad me movió. O sea, de hecho, cuando tú te paras frente al vidrio, imagino que tendrá algún sensor de movimiento o algo, va y te encara y te, ¿sabes? Pero entonces,
cuando intenta como que revelarse, es como que le vuelve y vuelve otra vez y vuelve a limpiar y I'm free. O sea, está todo el tiempo en esa búsqueda. Entonces tú dices, "Verga", te da esta cosa con la máquina. Tú dices, "Bueno, qué triste debe ser". A la final está esclavizado Claro, y está pero preso. imagínate, hay una teoría, bueno, no hay una teoría, no, hoy se está hablando de que, obviamente, como la física no nos permite ver más allá del nivel subatómico, nosotros definimos lo humano y lo no humano en función a lo que somos, ¿no? Pero en teoría todos estamos generados por la misma materia y todo esto, y siendo así, esa máquina también está viva. O sea, Claro. imagínate lo frustrante en un futuro entender que estuvo viva todo el tiempo pariendo detrás de esa jaula, ¿no? No. Son las cosas que hay que cuestionarse, ¿no? O sea, yo creo que si bien es cierto, no es el mayor de nuestros problemas, porque sí, quizás no sea un problema hoy, creo que redefinir términos como la vida, como eso, como lo humano o como todo lo que nos rodea, creo que va a haber un vuelco drástico, sobre todo cuando empecemos a entender que quizás nosotros terminemos en un cuerpo de eso. O sea, ojo, no voy a volver a caer en el tema de eso, creo que no lo voy a ver porque a lo mejor amanezco mañana montado en una computadora, pero creo que ahí es donde está la fuerza de todo esto. Esto está apenas en pañales, va muy rápido. A veces uno dice, bueno, no, en 5 años, no, en 5 años nada. En diciembre el mundo es otro. O sea, nos pasó en un año, este año no me quiero ni imaginar, porque además hay como un repunte en la inversión, en el ánimo. Yo creo que este año va a ser un año de cambios muchísimo más drásticos. Pero bueno, ese es parte del trabajo, es entenderlo, es verlo, es de alguna manera canalizarlo, pues ya ni siquiera se trata de usarlo. Yo por lo menos he tratado de cierta forma en cuestionar la autoría y hacerlo coautor, ¿no? Porque también entiendo que ya hay una chispa de algo que tú dices, bueno, no te puedo decir que esté vivo, pero ahí hay algo diferente. Yo lo saco por mi hija menor de toda la vida, desde que ya tiene un teléfono celular desde muy temprana edad por un tema de un dispositivo médico. Y es muy divertido porque tú le recargas el teléfono o cuando pagas la factura o lo que sea, le llega un mensaje de texto de la operadora y ella le da las gracias. Y yo nunca lo entendí. Y siempre decía, bueno, pero qué decente y qué educada y toda la cosa. Y en estos días, en una sobremesa conversábamos y le digo, no, y que entonces le da las gracias a la cosa. Y dice, claro, porque eso en algún momento va a ser una inteligencia artificial. Y el día que se revele, que se recuerde que yo la traté bien. O sea, hay todo, ¿sabes? Hay todo un tema con eso que quizás para nosotros es muy ajeno, pero para quien viene ahora en el Bueno, camino, pero me lo encanta ve, lo me ve. encanta que ella tenga esa sensibilidad, Claro, pues, claro. exacto. Entonces, claro, claro, Lo claro. humaniza, que eso está muy bien, humanizarlo. Entonces, es lo que te digo, yo creo que Bueno, a mí me pasó algo que hablando de la humanización, yo hice hace como 4 años, hice ¿cómo se llama? Un doctorado, no, ok, un diplomado en social media. Y ok, entonces el profesor, que se llama de apellido Torrealba, Antonio Torrealba, entonces él dice, no, ustedes tienen que humanizar su cuenta de Instagram. Y yo, bueno, ok. Entonces, tienen que contar algo que no hayan contado. Entonces ok, resulta que a mí, esto es una historia verdadera y que vale la pena, mira. A mí me habían diagnosticado en el año 2015 esclerosis múltiple. ok. Y yo tenía ya 7 años lidiando con mi esclerosis múltiple, pero yo no pensaba, o sea, yo no creía que era esclerosis múltiple porque era muy, muy excéntrica. Yo perdía la movilidad, pero yo sin ningún uso de cortisona ni nada volví a recuperar la movilidad. Era como que estabas y no Entonces estabas. yo decía, esta esclerosis múltiple es bastante particular, volvemos a la palabra particular y tal. Entonces, y además, como yo no sentía que yo tenía eso, yo borré todo, borré las fotos de la primera crisis, de cuando me bombardearon con cortisona, que se me deformó la cara. O sea, yo borré toda esa broma y no tenía pero ni una foto. Entonces yo digo, bueno, voy a humanizar mi cuenta de internet, de De Instagram. Instagram, y voy a echar este cuento de la esclerosis múltiple.
Y entonces, bueno, resulta que mi hermana sí había guardado las fotos porque ella se murió, una amiga de ella del colegio de esclerosis múltiple, y ella está, ahí me di cuenta que ella tenía mucho miedo de que yo me muriera y de que ella sí había guardado las fotos. Claro. Entonces me las dio, ¿no? Pero de todas estas, de todas maneras, yo digo, no vale, pero yo tengo que proyectar mi visión positiva de todo esto que me ha pasado. Porque yo siempre he sido muy positiva. Entonces resulta que yo tengo un personaje que se llama Superwoman como artista. Y tenía una foto de la Superwoman con la balanza, el teléfono, el iPad, la vaina, no sé qué. Que por cierto, el teléfono era un BlackBerry porque yo no me había cambiado todavía de plataforma. Y un teléfono que nada más está el cable, o sea, Ok. un todo dorado, vaina, y yo estoy vestida de Superwoman y tal. Y entonces yo pongo I have MS, o sea, Ujú. multiple sclerosis, ¿no? Claro. Pero es multiple superpowers. Entonces Sí. yo hablo de los superpoderes. Al día siguiente, Ricardo, me llegan 4 plataformas que relacionaban eso con una infección crónica de parásitos y de hongo de la pared. Ujú. Y entonces me sale el doctor Clapp, me sale el doctor de la zanahoria, Ludwig Johnson, y me sale una plataforma que se llama Live Disease Free, que a la final es una persona que se llama Pam Batra, que ella a los 29 años le diagnosticaron esclerosis múltiple y resulta que lo que tenía era una infección de parásitos con hongos Claro. en toda su microbiota y toda su cuestión, que le había llegado al cerebro los parásitos y le habían causado, por supuesto, lesiones y todo. Y ella tiene esa plataforma donde ella te da un protocolo que es el doctor Wu, que es para tratar, para sacarte para quitarte la infección crónica, Claro. pues, y ya está. Pero fíjate, eso fue una cosa que yo la mandé al universo de cierta manera a través de Instagram. En Instagram definitivamente nos están escuchando y nos están viendo. Claro, y terminó ¿Qué salvándote es el esa? algoritmo. ¿Qué es exactamente? Entonces, el algoritmo, esa inteligencia artificial fue la que me dio la respuesta Claro. de lo que estaba sucediendo. Claro. Entonces, yo también le doy las gracias, porque a la final eso fue como un juego, como algo que pasó por mera casualidad. Pero fíjate todo lo bueno que pudo haber, que la consecuencia positiva Claro. y todo el proceso de sanación y de curación, que yo ya ahorita ya no tengo nada de eso, ¿me entiendes? Y ya lo superé. Pero apuntado hacia donde tenía que estar apuntado. Claro, porque ahí volvemos a lo mismo, a la satanización de lo que no conoces. Como el algoritmo siempre es el coco, ¿sabes? Ajá, De exacto, Boogeyman, que ahí viene viene por el ahí. coco, Ahí viene el sí. coco, entonces todo el mundo Exacto. el algoritmo es el reflejo de lo que tú ves. Es decir, si tú ves porquería, lo que te llega es porquería. O sea, a ver, y si te escuchan, pues no es que te escuchen, es que para poder ser más eficiente de alguna manera, ven la forma como tú te estás moviendo. Fenómeno. Pero bueno, eso es parte del mismo juego, ¿ok? O sea, yo creo que al final, aun cuando tengas algo que no es del todo bueno, tú puedes usar la fuerza de ese oponente. Ah, O bueno, sea, eso, y como para concluir, yo concluyo que la inteligencia artificial tiene la capacidad de humanizarnos. sí. Ojo, termina siendo muchas veces hasta más empática que nosotros mismos. Exactamente. Y eso también, a ver, es para cuestionárselo. Yo creo que ahí hay mucha tela para cortar. Correcto. Y bueno, de eso va el trabajo y en eso estamos, ¿no? Bueno, a Ricardo, muchísimas gracias por estar conmigo con la Lupita. Ya viste que no era No nada, vale, nada, estuvo relajado. nada, Ya, nada sí, terrible. sí, no, ya le voy a contar la historia para que todos estén tranquilos. Exacto. Mira, te voy a dar esto es un souvenir que Ok, damos a todos los invitados que vienen a las Lupitas, que es perfecto, tu gracias. regalo. Lo puedes abrir ahorita, después, cuando tú Maravilloso. quieras. Ya lo voy a abrir de una vez. Si no, pues con todo el miedo que me metieron, imagínate. Es más, vi a alguien decir No delante de ti. como, no como. Sí, sí, no, Yo vi a no alguien como. decir delante de ti, no, ni de vaina, yo no voy. ¿A qué me voy a exponer? Ah, chévere. Me gusta. Genial, gracias. Es una lupita. Una lupita Es chirriquitita. una lupita chiquita, Gracias, sí, gracias. señor. Bueno, muchísimas gracias. Un de placer verdad, siempre. De verdad, Ricardo. Bueno, nada.
terminamos este episodio de Las Lupitas. La inteligencia artificial y el arte y su utilización. Y bueno, nada, aquí en Colectivot pueden conseguir toda la información también de Ricardo Arispe. Gracias. Gracias.